¿Qué tal? Hoy vamos a armar el caso perfecto, el argumento técnico y financiero para justificar una inversión correcta en seguridad contra incendios. La idea es que con lo que vamos a ver, cualquier colega ingeniero pueda ir con la gerencia, presentar un proyecto sólido y, lo más importante, conseguir que se lo aprueben. Muy bien, esta es nuestra ruta. Arrancamos con un error que vemos todos los días en campo. De ahí nos metemos a la ciencia para entender el porqué. Luego lo aterrizamos en el marco legal, la NOM 002. Veremos cómo la documentación nos protege, para cerrar con el argumento financiero y un resumen práctico, listo para cualquier inspección. Bueno, empecemos donde las cosas pasan, en el taller, un lugar que conocemos perfectamente. Y es justo aquí donde una decisión que parece pequeña, como qué extintor colgar, puede traer consecuencias enormes. Aquí está la pregunta del millón, la que detona todo este análisis. ¿Por qué esta decisión, que a veces se toma porque es el que había, es un error tan grave? La respuesta, como veremos, tiene que ver con física, con química y sobre todo con la seguridad de nuestra gente. A ver, a simple vista la cosa parece obvia, ¿no? El PQS, o polvo químico seco, funciona en estas condiciones. El CO2 simplemente no. Pero para justificar una compra o un cambio ante la gerencia, no basta con decir es que este es mejor. Necesitamos la ciencia, los datos duros que respaldan esta afirmación. Y es aquí donde construimos nuestro caso técnico. Esto no es de opiniones, no es de gustos. Se trata de los principios fundamentales de cómo se apaga un fuego. El CO2 funciona, por un principio, la sofocación. Pensemos que es como ponerle una tapa a una vela encendida. Su trabajo es desplazar el oxígeno del aire. Pero para que eso funcione, necesita que el gas se acumule, se concentre. La palabra clave aquí es contenido, un espacio cerrado. Y aquí se pone interesante. Cada uno de estos puntos demuestra por qué el CO2 falla en un taller. Un alcance de 2 metros te obliga a acercarte demasiado. Cualquier brisa, cualquier corriente de aire y el gas se fue. Y este es el punto más crítico de todos, la reignición. El CO2 enfría la flama, sí, pero el combustible sigue ahí, caliente. Y en cuanto el gas se disipa, ¡puf!, el fuego puede volver. Ahora, comparemos eso con el PQS. Este agente es totalmente distinto. No sofoca, ataca el fuego de dos maneras. Primero, a nivel molecular, interrumpe la reacción química en cadena de la combustión. Y segundo, y esto es lo más importante para áreas abiertas, el polvo se derrite sobre el combustible y crea una capa, una costra, una barrera física que lo aísla del oxígeno. Y esto lo deja clarísimo. Un alcance de hasta 6 metros le da al operador una distancia de seguridad vital. Esa barrera física que crea el polvo elimina, de raíz, el riesgo de reignición. Además, es versátil, sirve para fuegos de sólidos, líquidos y eléctricos, justo los que encontramos en un taller. O sea, técnicamente no hay discusión, es la única opción correcta para la protección general de estas áreas. Bien, ya tenemos el porqué técnico. Ahora vamos a sumarle el por qué así lo exige la ley. Y aquí es donde entra la NOM 002 STPS 2010. Esta norma convierte nuestra recomendación técnica en una obligación que no podemos ignorar. Lo primero que nos pide la norma es clasificar el riesgo del centro de trabajo. Y fíjense en los números de la tabla. En la industria es muy fácil caer en riesgo alto. Con solo tener más de 1.400 litros de líquidos inflamables, ya estamos ahí. Y esto no es una opinión, es un cálculo basado en inventarios. Entonces, ¿cuál es la consecuencia directa de ser clasificado como riesgo alto? Pues tiene varias implicaciones operativas. Quizá la más conocida es que te obliga a realizar y, muy importante, documentar al menos 2 simulacros de incendio al año, no solo uno. Y eso, claro, se traduce en tiempo, planeación y costos de capacitación. Y aquí un punto clave. Si la norma es la ley, la documentación es nuestra defensa. Ante una inspección de la Secretaría del Trabajo, lo que no esté escrito, filmado y fechado, simplemente no se hizo. Es nuestro escudo, tanto legal como operativo. Esto es, prácticamente, una lista de verificación para pasar cualquier auditoría. Primero, el documento oficial donde se determina el nivel de riesgo. Segundo, las bitácoras mensuales que prueban la revisión de cada extintor. Tercero, las actas que evidencian los simulacros. Y cuarto, las constancias de S3 que demuestran que las brigadas están capacitadas por alguien certificado. Si falta uno de estos 4, estamos vulnerables.
Esta frase es muy potente porque resume perfectamente nuestra función. Miren, legalmente la responsabilidad final es del representante de la empresa, pero si algo malo pasa, la investigación va a buscar al responsable técnico, a quien no señaló la falla, a quien no la corrigió. Nuestra firma en un reporte, nuestra supervisión, esa es nuestra responsabilidad profesional. Y ahora vamos a conectar todo esto con el lenguaje que mejor se entiende en las juntas de resultados, el dinero. Aquí es donde dejamos de ser vistos como un centro de costos y demostramos que la seguridad es una inversión que genera valor al mitigar riesgos. Esta gráfica lo dice absolutamente todo. La primera barra, el costo de un extintor PQS adecuado, es mínima. La segunda, la multa que nos pueden poner por un incumplimiento ya es mucho mayor. Pero la tercera barra, el costo potencial de un incendio por no tener el equipo correcto, esa puede significar pérdidas millonarias, paros de producción y hasta el cierre de la instalación. Es incomparable. Muy bien, para ir cerrando, aquí tenemos el resumen ejecutivo. Estos son los puntos que hay que tener en la mente siempre, no solo para pasar una inspección, sino, más importante, para garantizar que la operación sea segura. Todo se resume en estos 4 pilares. Primero, clasificar bien. Segundo, seleccionar bien el equipo. Tercero, documentarlo absolutamente todo. Y cuarto, entrenar a la gente para la realidad de nuestro riesgo, no para un simulacro genérico de oficina. Si hacemos bien estas 4 cosas, el cumplimiento normativo llega solo. Y quiero cerrar con esta idea, que es fundamental. Cada peso que se pone en el equipo correcto, en la capacitación adecuada, en llevar bien las bitácoras, no es un gasto que se va y no regresa. Es una inversión que protege los activos, que asegura la continuidad del negocio y que, por encima de todo, protege la vida de nuestros compañeros.